A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Celeste Hernández y en esta oportunidad desarrollaré el tema El núcleo del sujeto del área de comunicación y lenguaje para cuarto grado. Antes de empezar, recuerdo que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Es invitado y bienvenido a participar a este espacio. Recuerda que todos podemos aprender. Antes de dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a hacer las recomendaciones importantes que ya conocemos, pero que es importante siempre mencionar. Recuerda que si es necesario que utilices la mascarilla, colocarla de manera correcta y lo más importante, no olvides lavar constantemente tus manos con abundante agua y jabón o utilizar gel, lo cual nos ayudará a evitar enfermedades. Vamos a darle la bienvenida y a saludar a Lourdes, que nos acompaña en esta oportunidad en la lengua de señas. Muy bien, vamos a dar inicio. Espero que estés atento a este momento de aprendizaje. Te voy a pedir también que tengas a la mano tu cuaderno de anotaciones para que practiques el tema que vamos a ver el día de hoy, o si no, puedes también utilizar hojas de reciclaje. Muy importante esto, por favor, que tomes nota, porque en este tipo de temas lo importante es ejercitar y practicar, porque vamos a ver algunos elementos de la oración y también practicamos siempre lo que es lectura y también escritura. Muy bien, entonces probablemente en sesiones anteriores ya se ha tratado algún tema de estos, pero el día de hoy vamos a reforzar porque tienen enlace unos con otros. Entonces, muy bien, para dar inicio a nuestro tema, que es el núcleo del sujeto, vamos a recordar primero lo que son los sustantivos, para lo cual vamos a ver en este panel nuestra definición del concepto de lo que son los sustantivos. Ya lo hemos practicado y vamos a recordar lo que siempre es importante tenerlo presente. Muy bien, y dice nuestro cartel que los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, ideas, sentimientos, etc. Hay muchos tipos de sustantivos y dentro de nuestras aulas hemos visto, y dentro de nuestras clases acá en el programa, hemos visto diferentes tipos de sustantivos. El día de hoy vamos a mencionar algunos y a recordarlos para que tú puedas poner en práctica luego en la oración los tipos de sustantivos. Y te puedes dar cuenta que en nuestro panel tenemos lo que son los sustantivos comunes. Estos son los que nombran objetos de la misma especie. Por ejemplo, perro es un sustantivo común. Muy bien, también tenemos los sustantivos propios, que ya son los que designan a una persona o objeto o animal ya con un nombre propio. Por eso, su característica más importante es que se escriben con letra mayúscula. Muy bien, también tenemos lo que son los sustantivos abstractos. Estos son todos aquellos que no podemos percibir con nuestros sentidos. No los podemos ver, no los podemos escuchar, ni tocar, pero sí los podemos sentir. Por ejemplo, la amistad, la alegría, el amor, la paz, la felicidad. Esos son sustantivos abstractos. Muy bien, continuamos con los concretos, que son los que se refieren a un objeto. En este caso, una bicicleta. Una bicicleta sí podemos tocarla, sí podemos verla. Entonces es un sustantivo concreto. Y para terminar con nuestro resumen de los sustantivos, tenemos los sustantivos colectivos, que son los que designan un conjunto. La palabra está en singular, pero expresa un conjunto de algo. En este caso tenemos aquí un rebaño, que es un conjunto de ovejas. Muy bien, entonces te puedes dar cuenta que los sustantivos hay diferentes clases. Mencionamos comunes, propios, abstractos, concretos y colectivos. Muy bien, entonces con los sustantivos ahora vamos a redactar oraciones
y vamos a pasar a nuestro tema central, que es el núcleo del sujeto. Para lo cual vamos a pasar entonces acá, en este cartel, y vamos a explicar primeramente qué es el núcleo del sujeto. Para poder entender, recordemos que en clases anteriores hemos visto la estructura de la oración y sabemos que la oración se divide en sujeto y predicado. Son dos partes importantes que forman las oraciones. En este caso, cuando nos referimos al sujeto, ¿qué es el sujeto? Recordemos. Y vamos a leer también. El sujeto es la persona, animal, objeto, idea o sentimiento de quien se habla en la oración. Recuerda también que la oración es un conjunto de palabras que expresan una idea. Y dentro de las oraciones siempre vamos a hablar de algo o de alguien. Ese es entonces el sujeto, la parte de la oración de quien hablamos. Muy bien, entonces ahora, al referirnos al núcleo del sujeto, leamos nuestra definición y dice que es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo. De aquí el enlace con los sustantivos, porque generalmente el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo. Muy bien. Para eso vamos a hacer entonces en esta mañana, en esta oportunidad, en esta sesión, vamos a redactar oraciones para poder identificar cuál es el núcleo del sujeto. Por eso hicimos el repaso de sustantivos, porque acá claramente dice que el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto y que generalmente es un sustantivo. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de ejercitación y de ejemplificación. Como te puedes dar cuenta, en nuestro cartel vamos a encontrar algunas imágenes y vamos a redactar oraciones con estas imágenes. Como siempre te he dicho en las clases, es importante tanto la letra script o letra de molde como tú la conoces, como la letra cursiva o letra de carta, que la vamos a practicar en este momento. Al momento de redactar nuestras oraciones vamos a escribir en letra de carta. Por favor, los dibujos tú los puedes hacer después y vamos entonces ahora a copiar las oraciones para que tú puedas identificar qué palabra es el núcleo del sujeto. Muy bien, entonces empezamos con nuestra primer imagen y nos vamos a dar cuenta que acá tenemos un carro. Las oraciones no las tenemos que pensar y redactar. Muy bien, lo vamos a hacer en letra de carta. Recuerda que toda oración inicia con letra mayúscula y termina con punto. Si te das cuenta, puedes trabajar en cuaderno de doble línea, si no tienes, puedes trabajar en línea o en cuadro. Lo importante es recordar que las letras tienen diferentes trazos y diferentes direcciones. Algunas suben, otras bajan y otras permanecen en la línea, lo cual es muy importante que siempre recuerdes. Muy bien, entonces pensemos en una oración con la imagen de este carro. Y vamos a pensar, el carro es de color rojo. Y vamos a escribir, recuerda, con letra mayúscula y lo vamos a hacer en letra de carta. Muy bien, el carro es de color rojo. Muy bien, entonces aquí acabamos de redactar una oración. Vamos a repasar y a identificar las dos partes principales de la oración. Recordemos sujeto y predicado. El día de hoy vamos a hablar especialmente sobre el sujeto y del núcleo del sujeto. Muy bien, entonces en esta oración el sujeto sería el carro y el predicado sería es de color rojo. Muy bien, y dice que el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto y generalmente es un sustantivo. Y sin el núcleo del sujeto nuestra oración no tendría sentido. Entonces, entre las dos palabras que forman nuestro sujeto de nuestra primera oración, el carro, ¿cuál crees tú que es la más importante?
Recordemos que en la clase anterior vimos lo que eran los artículos. En esta oración la palabra el es el artículo, carro es el sustantivo y la que le da sentido a nuestra oración, porque si no estuviera la palabra carro, se leería él es de color rojo, entonces nuestra oración pierde sentido. Por lo tanto, carro es el sustantivo y es el núcleo del sujeto. Entonces vamos a encerrar la palabra carro en un círculo o en un óvalo y vamos a colocar núcleo y una S que identifica que es el núcleo del sujeto. Muy bien, vamos a seguir practicando entonces con la siguiente oración y vamos a buscar o a ver nuestra siguiente imagen y nos vamos a dar cuenta que es una persona que está haciendo ejercicio. Y pues vamos a colocarle un nombre a esta persona y le vamos a colocar el nombre de Roberto. Y vamos a decir, Roberto hace ejercicio y vamos a recordar que empezamos con letra mayúscula. Roberto hace ejercicio. Terminamos con punto y tenemos nuestra siguiente oración. En este caso, el sujeto únicamente es la palabra Roberto y es quien le da sentido al sujeto de nuestra oración. Por lo tanto, Roberto es el núcleo del sujeto de esta oración y también es un sustantivo propio porque es el nombre de una persona. Muy bien, continuemos entonces con nuestra siguiente oración. Tenemos acá, como puedes ver, un brócoli, que es un vegetal que es importante consumirlo para tener una buena salud. Entonces vamos a redactar una oración con la imagen del brócoli y vamos a decir, el brócoli es saludable. Muy bien, mayúscula, el brócoli es saludable. Muy bien. Tienes que escribir tus oraciones en letra de carta, recuerda. Muy bien, entonces vamos a ver, el sujeto de nuestra oración es el brócoli. El predicado sería que es saludable. Y el núcleo del sujeto, en este caso, en esta oración, es la palabra más importante que le da sentido a nuestra oración, es el brócoli. Entonces vamos a encerrar la palabra brócoli y vamos a colocar que la palabra brócoli es el núcleo del sujeto. Muy bien, para ir concluyendo vamos a redactar unas oraciones más para que tú practiques en casa. Muy bien, recuerda que tú puedes redactar oraciones y después puedes hacer los dibujos. Las tienes que copiar en esta oportunidad. Y vamos a ver que aquí nos encontramos con dos quetzales. ¿Y qué es el quetzal? Sabemos que el quetzal es el ave nacional de Guatemala. Entonces ahí ya tenemos una oración y vamos a escribirla. El quetzal es el ave nacional de Guatemala. Muy bien. Entonces en esta oración el sujeto es el quetzal y el predicado es el ave, que es el ave nacional de Guatemala. Entonces el sustantivo es quetzal y es el que forma el núcleo de nuestro sujeto, en este caso de esta oración. Lo vamos a encerrar y vamos a colocar núcleo del sujeto. Muy bien, continuemos entonces con nuestra siguiente oración. Y vamos a ver nuestra imagen para poder redactar la siguiente oración. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí un granjero. Entonces vamos a pensar en una oración. Y vamos a
escribir entonces una oración. A ver, pensemos qué se nos puede ocurrir. Bueno, vamos a escribir: el granjero es muy trabajador. Excelente. Tienes que ir copiándolo conmigo y vamos ahora a analizar nuestra oración. ¿Cuál sería el sujeto de nuestra oración? El granjero. ¿Y qué decimos del granjero? Que es muy trabajador. Esa parte de es muy trabajador es el predicado, pero como hoy estamos viendo el núcleo del sujeto, pensemos qué palabra es la más importante en este sujeto. ¿Él o la palabra granjero? Muy bien, granjero en este caso es el núcleo del sujeto de esta oración. Muy bien, y podemos decir que es un sustantivo común, porque no estamos diciendo el nombre propio del granjero. Si colocáramos el granjero José, por ejemplo, José entonces sería el sustantivo propio. Muy bien, continuemos entonces, ahora tenemos una casa y vamos a decir, a redactar la oración: esa casa es grande. Muy bien, y vamos a colocar, siempre recuerda con mayúscula, esa casa es grande. Muy bien. ¿Cuál entonces sería nuestro sujeto? Esa casa. ¿Qué decimos de la casa? Que es grande. Entonces, ¿cuál sería el núcleo del sujeto de esta oración? La palabra casa. Muy bien. Siempre vamos a escribir acá en esta parte, núcleo del sujeto. Muy bien. Vamos con dos más para terminar. Y vamos a ver que tenemos otra imagen de una blusa. Y vamos a decir, a escribir y a pensar una oración con la palabra blusa. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, la blusa morada es de mamá. Terminamos con punto nuestra oración, empezamos con mayúscula y vamos a ver que nuestro sujeto de esta oración sería la blusa morada y el predicado sería es de mamá. Muy bien, entonces ahora vamos a buscar el núcleo del sujeto de esta oración, que en este caso sería la blusa morada es el sujeto. ¿Cuál de estas tres palabras sería la más importante, que le da sentido a la oración? Muy bien, la palabra blusa es el núcleo del sujeto de esta oración. Y para terminar, continuamos con esta imagen. Obsérvala y te puedes dar cuenta que hay un equipo de fútbol. Entonces vamos a pensar en una oración donde utilicemos la palabra equipo. Y vamos a decir, mi equipo ganó el campeonato. Muy bien, terminamos con punto y vamos a analizar entonces nuestra última oración. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Mi equipo. ¿Qué decimos del equipo? Que ganó el campeonato. Entonces, el núcleo del sujeto de esta oración sería la palabra equipo. Este es nuestro núcleo del sujeto. Muy bien, y también podemos analizar que equipo es un sustantivo colectivo, porque en singular habla o se refiere a un grupo de personas que juegan un deporte, ¿verdad? Entonces, si te puedes dar cuenta, localizamos o identificamos dentro de las oraciones que redactamos los núcleos
del sujeto de las diferentes oraciones que en esta oportunidad redactamos. Entonces, tú puedes en casa hacer las imágenes de nuestras oraciones que copiamos el día de hoy. Puedes también tú buscar otras imágenes, puedes redactar diferentes oraciones, escribirlas en tu cuaderno, identificar cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el núcleo del sujeto, que fue lo que vimos en esta oportunidad. Recuerda que todo lo que realices lo debes de archivar. Ten presente guardarlos para que estén ahí archivaditos en tu portafolio de Aprendo en Casa. También te recuerdo que lo que aprendimos el día de hoy, tú lo puedes compartir con algún adulto, ¿verdad? Y no olvides practicarlo. No olvides practicar lectura también en casa y la escritura de los dos tipos de letra. Esto fue lo que aprendimos en esta sesión. Practícalo en casa para que siempre lo tengas presente. Para terminar, vamos a recordar siempre, importante, que si es necesario que utilices mascarilla, la coloques de manera correcta. Y lo más importante, lavarte constantemente tus manos con agua y jabón o utilizar gel, ya que esto nos va a ayudar a evitar que nos enfermemos. Y también no olvides quedarte en casa. Esta situación es temporal, pronto nos volveremos a ver y juntos saldremos adelante. Hasta la próxima.